Bonjour y bienvenue sur Hola la Lingua, el canal para aprender francés para los hispanohablantes. Hoy vamos a ver algo en que no negarás, Pierre, que los franceses os habéis complicado la vida. Sí, Vamos verdad. a ver todos los verbos que tenéis de Emmener, amener, apporter, rapporter, blablabli, blablabla. Empezamos con el primero, es emmener. ¿Lo he dicho bien? Emmener, emmener, con la nasal, emmener. Ok, sí, lo has dicho muy bien. Ok, entonces, pues este verbo sí que es importante. Si tienes que recordarte de algo de este video, recordate de este verbo. Emmener es para las personas cuando... Es llevar, pero para personas. Sí, por ejemplo, llevar a los niños al cole, se va a decir j'emmène les enfants à l'école. ¿Ok? ¿O tienes otro ejemplo? Le bus vous amènera à la Concorde. Oui, par exemple. Eso en español. El autobús os llevará a la Concorde. Es como llevar, pero para personas. Solo ¿no? para personas. Sí, normalmente sí. ¿Vale? Pues nada más. O, por ejemplo, otro ejemplo, je vous amène dîner au restaurant ce soir. Claro, sí. Que te llevo, bueno, le llevo esta noche a cenar a un restaurante. Sí, llevar a alguien a cenar, ¿vale? Como invitarle un poco. Sí, o sea que llevar a personas. Ok. Segunda palabra es amener, es casi igual, a nivel de pronunciación también, Sí, ¿eh? pero no es la nasal en, pero amener. A ver, di los dos. Emmener, el número 1, amener, el número 2. Bueno, ¿vale? es casi igual, pero no es. Bueno, pero además es casi igual al nivel de la utilización, ¿de acuerdo? Pues os aconsejo, pues casi olvidar este y solamente utilizar emmener, el primero. O sea que ¿vale? este casi no sirve para nada. Bueno, es mejor saber que es casi idéntico porque lo vais a ver de vez en cuando. En el diccionario, por ejemplo, tenemos el ejemplo, lo he buscado y lo he visto. En el diccionario decía, ce bus vous amène à la gare. Este autobús os lleva a la estación. Sí, como el primer ejemplo que Sí. hemos dicho. Entonces, pues es la prueba de que es casi idéntico. Bueno, vamos a ver dos ejemplos donde puede ser un poco diferente, ¿vale? Por ejemplo, cuando digo, dites-moi ce qui vous amène. Sí, dime lo que le ha traído por aquí, Te ¿no? ha traído por aquí, Sí. sí, lo que ha hecho que has venido a verme, ¿no? Es algo que provoca que vengas. Sí, por ejemplo, la crise économique amène des problèmes sociaux. La crisis económica trae problemas sociales, trae Por consigo ejemplo, problemas ¿vale? sociales. Sí. Pero bueno, aparte de esto, para dar ejemplos, nada más. ¿De acuerdo? Pasamos al tercero. Tercera palabra, entonces, apporter. Pues sí, aporte. Y esta sí que es importante. Y tienes que saber la diferencia entre emmener, el primero, y apporter. Pues grosso modo, apporter lo tienes que utilizar para los objetos. Sí, ¿vale? puede ser llevar o traer, ¿no? Sí, que normalmente es más cuando es donde estamos hacia otro lugar. O sea, llevar. Sí, pero esto no lo respetamos mucho y sobre todo recordar que es para objeto. Por eso te digo, je t'ai apporté ton stylo. Te he traído tu boli. Voilà. ¿D'accord? Sí, bueno, pero yo creo que incluso vosotros los franceses os confundís, ¿no? He oído a gente decir Claro. amener para objetos y... Claro. Entonces, pues, nos confundemos y no tendríamos. Bueno, entre emmener y amener es normal, porque es casi igual, pero no tendríamos que confundirnos entre emmener y apporter. Pero sí que hay mucha gente que se confunde y vamos a ver la prueba con imágenes de la última campaña presidencial. Pour commencer, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous nous avez amené? Quel est l'objet que vous nous avez amené? Quel est l'objet que vous nous avez amené? Y además es una periodista, ¿no? La ¿Has que se ha visto? equivocado. Claro. Bueno, y he visto también que entre vosotros los franceses un poco os burláis entre vosotros cuando os equivocáis, ¿no? Claro, es que es un idioma complicado, es verdad, para hablarlo perfectamente, digo, ¿eh? Y nos gusta un poco picarnos para, te has equivocado tal. Y vamos a ver en la película muy buena que os aconsejo, que se llama Le Prénom, cómo se burla justamente de su cuñado. Qu'est-ce que tu nous amènes? Non, qu'est-ce que tu nous apportes? Ah oui. Qu'est-ce que tu nous...
Bueno, entonces has visto que ha dicho amener en lugar de apporter. Entonces el otro, que es profesor de francés, que se llama Pierre, justamente, pues le dice, ah, no, apporter. Y el otro le dice, bueno, eres un pesado, tu es lourd. Cuarta palabra, veréis que hay muchas, es emporter. Emporter. Bueno, entonces en este caso os aconsejo recordar una cosa importante es que se utiliza para los restaurantes. Si vas al McDonald's, por ejemplo, y te van a decir c'est pour manger sur place en el sitio ou pour emporter. Es para llevar. Sí, entonces... Es llevar, pero del sitio donde estás hacia afuera, ¿no? Sí, hacia tu casa, sí, hacia afuera, sí. Entonces, por eso se dice des plats à emporter. Sí, platos para llevar. Eso. Quinta palabra, rapporter. Bueno, rapporter es devolver algo. Devolver algo, poner un objeto en el sitio donde estaba normalmente. El ejemplo típico importante es cuando si compras una ropa en una tienda y no te va bien, en realidad lo pruebas en casa y no va. Entonces lo traes de nuevo y dices, je vous ai rapporté ce pull, este jersey, parce qu'il ne me va pas, no me queda bien. Est-ce que je peux l'échanger? Lo puedo cambiar, ¿no? Te he vuelto a traer el jersey porque no me va, lo puedo cambiar. Voilà. Et là, tu vas dire, je vous ai rapporté ce pull. Sí. Voilà. Vale, es como devolver algo a donde estaba, ¿no? Sí, sí. Y hay dos cosas también importantes, es que rapporter sirve para decir, ¿cómo se dice en español? Rapporter les paroles de quelqu'un. Es decir lo que otro, transmitir lo que otro ha dicho. Sí, cuando tú dices lo que otro ha dicho, sí, ha dicho que ¿no? Eso se llama rapporter les paroles de quelqu'un. Y un último caso importante es el chivato, creo que se dice, ¿no? Sí. Pues el chivato de la clase se llama le rapporteur. ¿Por qué? Porque il rapporte a la maîtresse. Sí, bueno, en España es chivato, no sé, en otros países de Sudamérica igual no es así. Es el niño que dice, señorita, ese ha hecho esto, el otro ha pegado, ha copiado. Alors il rapporte a la maîtresse, chiva a la maestra. Sí, se chiva. Se chiva, vale. Sí. Sexta palabra, no os desmayéis, es remporter. Bueno, esto normalmente la definición es llevarse algo que habías traído, ¿no? Sí, por ejemplo, en una fiesta tú traes discos, ¿no? Y al final llevas discos y al final de la fiesta te digo, bueno, ten cuidado, no olvides tus discos. Tus discos. No olvides llevarte tus discos, los que habías traído. C'est ça, donc remporte tes disques, d'accord? Pero se utiliza casi nunca esto. En realidad es importante remporter para decir ganar una victoria. Eso sí que se dice mucho. Remporter un match de foot. Sí, es llevarse la victoria, sí, ganar un partido, ¿no? Ganar, se dice, vale. Remporter un match, remporter une victoire, etc. Eso sí que se utiliza. Y ya es la última, no os preocupéis. Séptima palabra, ramener. Ramener. Bueno, ramener se utiliza poco, pero sería la definición para traer otra persona de nuevo. Llevar de nuevo a una persona a donde estaba. Sí, por ejemplo, il était malade et il a fait une rechute, alors je l'ai ramené à l'hôpital. Estaba enfermo. Salió del hospital, pero tuvo una recaída y lo devuelves al hospital. Ahí es ramener, ¿no? Sí, pero vamos a ver una expresión importante con ramener. Por ejemplo, si alguien hace un poco el chulo, así un poco... La ramène pas. Voilà. Y tú dices, tú cállate un poco, no la... ¿Cómo se diría en español? Pues no sé, no te hagas el chulo. No sé, no te hagas más el... Y sería, ne la ramène pas. Es como decir, cálmate un poquito, sí, ¿no? Arrête, tu la ramènes un peu trop. ¿Eh? Ramener, que no se dice, pero este la se refiere a tu cara, a tu... que traes demasiado tu cara. Sí, que hablas demasiado. O si no, se diría a un amigo, ¿te vienes a casa? Vente. O... Sí, vente. Sí, sería ramène-toi, en un lenguaje coloquial. Ramène-toi, ramène ta tronche, por ejemplo. Ta tronche, que es cara, ¿no? En lenguaje coloquial. Sí, coloquial.
Bueno, pues como habéis visto es un poco horrible, pero a ver, Pierre, ¿no hay algunas que sean más importantes que otras? ¿Qué es lo que tienen que retener sobre todo? Sí, mira, no te vas a poner enfermo, tal, tranquilito, solamente entender lo que hemos dicho, porque si lo ves un día, pues que lo sepas, pero tú recuérdate de esto. Recuerda. O acuérdate. Recuerda, pues así, emmener, el primero que hemos visto. Lo de llevar los niños al cole. Y el ejemplo típico, eso, pues emmener les enfants à l'école, por ejemplo, ¿vale? Después, apporter para un objeto. Je t'apporte ton stylo, ¿vale? Puede ser traer o llevar, pero siempre objetos. Sí, sí. Emmener personas y apporter objetos. Sí, para simplificar. Y finalmente te aconsejo también recordar emporter, des plats à emporter. Est-ce que c'est pour emporter? ¿Te acuerdas? Por lo del de los restaurante, restaurantes, ¿vale? sí. Porque si vas a Francia lo vas a oír. De comida, ¿vale? para llevar y eso. Eso, de todas formas, te pongo un ejercicio en la página web, ¿vale? De holalalingua-blog.com. Una ficha, ¿no? Un poco una ficha resumiendo. recapitulativa también. Y un ejercicio. Y un ejercicio, ¿de acuerdo? Pues ya está, es todo. Espero que no os hayamos mareado demasiado hoy con estas palabras. No, pero eso es la magia de francés también. Un poco complicado a veces, pero bueno, os lo he simplificado, espero. Y pues eso, no olvidar suscribirse al canal y pues no olvidar que también hay la página de Facebook donde nos podéis seguir y poner un like, por favor. Y si lo queréis escuchar todo en francés, está la versión de este vídeo en francés en Français avec Pierre. Françaisavecpierre.com, ¿vale? Au revoir, à bientôt.